Buenas tardes, estimados alumnos. Lo que vamos a revisar hoy día va a ser la primera clase de histología, en donde vamos a ver los tejidos básicos y vamos a ver cómo están compuestos. En esta primera instancia, esta primera clase corresponde a tejidos epiteliales, pero los vamos a dividir en dos presentaciones. La primera de ellas va a corresponder al tejido epitelial de revestimiento y la segunda parte va a corresponder al tejido epitelial glandular. Comenzamos entonces con esta primera presentación que hace referencia al tejido epitelial de revestimiento. Lo que estamos viendo acá es una fotografía de un corte microscópico, ya un corte histológico, de tejidos, en donde vamos a ver que existen dos tejidos diferentes. El primero de ellos que queda acá en la superficie, en donde está pasando el puntero, mientras que el tejido distinto que vemos está debajo de este que recién les señalé. Como veíamos en la clase anterior de técnicas histológicas y procesamientos de muestra, veíamos que las técnicas más utilizadas eran la coloración de hematoxilina eosina. Por lo tanto, si ustedes se recuerdan, lo que se tiñe de color más oscuro, ¿cierto? Lo que está pasando ahí por el cursor, corresponden a los núcleos de las células. Mientras que lo que se tiñe de un color más claro va a corresponder, por lo tanto, al citoplasma. ¿Ya? Entonces vamos a ver que acá los núcleos de las células van a estar muy juntos y acá vamos a ver que los núcleos van a estar bastante separados. ¿Ya? Vamos a diferenciar, por lo tanto, ambos tejidos a medida que vamos pasando las distintas clases. Pero como les decía, lo primero que vamos a revisar hoy corresponde al tejido epitelial, que es todo esto que ustedes ven acá por donde va pasando el cursor y que corresponde en primer lugar a epitelio de revestimiento. Para poder ver, y también les hacía énfasis en la clase anterior, ya para poder ver los tejidos y posteriormente poder diagnosticarlos, tenemos que tener una gran imaginación. Recuerden que estamos viendo una estructura tridimensional en dos dimensiones. Hay tejidos básicos, ¿cierto?, que los vamos a poder dividir en 4 clasificaciones distintas. El primero de ellos, como recién veíamos, es el tejido epitelial. La siguiente clase va a corresponder al tejido conectivo. Y tenemos entonces otros dos tejidos básicos que corresponden al tejido muscular y al tejido nervioso. Ya vamos a ir viendo a medida que vamos pasando las distintas unidades, los distintos tipos de tejido. Como decíamos inicialmente, este epitelio se puede dividir en dos grandes categorías. Un epitelio que vamos a llamar de revestimiento, que vamos a ver cuya función es revestir ya estructuras, tapizarlas. Mientras que existe otra división que es el epitelio glandular. Ya entonces vamos a tener glándulas cuya función va a secretar ciertos productos. Pasamos entonces a características generales de estos epitelios y vamos a ver que la primera característica es que derivan de las 3 capas germinativas que componen al embrión. En las clases de embriología vamos a ver que en una primera instancia este embrión inicialmente no va a tener capas, después va a tener 2 capas y pasamos al estado definitivo que corresponden a 3 capas embrionarias, cuyos nombres van a ser ectodermo, que es la capa más externa, mesodermo es la capa intermedia y endodermo es la capa interna. Por lo tanto, los epitelios ya van a derivar de las 3 capas embrionarias. Pueden derivar de cada una de ellas. Si ustedes se fijan, nuevamente tengo acá una fotografía de un corte histológico que estoy viendo al microscopio, en donde voy a señalar que esta región de acá, todo eso de ahí, va a corresponder a un epitelio de revestimiento. ¿Qué otra característica? Como les decía, si ya sabemos que con tinciones corrientes como hematoxilina y eosina
Los núcleos son estos, que se tiñen de color más oscuro y el citoplasma es de color rosado. Podemos describir a estos tejidos, que son tejidos que están formados por células adyacentes o en yuxtaposición o en células que están muy juntas, una al lado de la otra, ¿ya? Como estas células van a estar muy juntas una al lado de la otra, vamos a ver que casi no existe matriz extracelular entre ellas. Y vamos a ver que pueden recubrir superficies internas y externas. Superficies internas, por ejemplo, el epitelio de revestimiento del tubo digestivo, o superficies externas, como por ejemplo la piel, ¿ya? El estrato más externo de la piel, que va a ser la epidermis. Como veíamos y decíamos que una de las primeras características de estos epitelios es que van a derivar de las 3 capas embrionarias, ya del mesodermo, del ectodermo y también van a derivar del endodermo, ¿sí? También otra característica esencial de los epitelios es que estos epitelios son avasculares. Eso quiere decir que no poseen vasos sanguíneos, pero hay una excepción que la vamos a ver a continuación. Además, vamos a ver que separando al epitelio del tejido que viene por debajo de él, hay una estructura que se llama membrana basal. ¿Ya? Por lo tanto, las células de este epitelio se van a apoyar sobre una membrana basal que lo va a estar separando del tejido que viene a continuación, y ese es el tejido conectivo. Entonces, si nos fijamos acá, hacia acá entonces voy a tener este epitelio, pero voy a tener una estructura que va a ser la membrana basal, que lo va a separar del tejido que viene adyacente a él. ¿Cuál es la función de la membrana basal? Muchas, entre ellas la primera y primordial, ¿cierto? Es la fijación del epitelio con el tejido que le sigue, con el tejido conectivo. Por lo tanto, forma 2 compartimentos distintos, un compartimento epitelial y un compartimento de tejido conectivo. Puede filtrar moléculas, induce la diferenciación celular y guía el crecimiento durante la regeneración. Como veíamos anteriormente, los epitelios son avasculares, y eso quiere decir, como le expliqué recién, que no tienen vasos sanguíneos. Pero está la excepción, y esa excepción recibe el nombre de estría vascular. ¿Dónde se va a ubicar esta estría vascular? En el oído interno. Ya estoy viendo aquí lo que es parte de la cóclea o caracol. En esa cóclea o caracol tengo en esta zona por donde va pasando el cursor un epitelio de revestimiento. Y como ustedes ven ahí, los rojitos corresponden entonces a vasos sanguíneos. Por lo tanto, este epitelio que llamo estría vascular es la excepción, es un epitelio que sí tiene vascularización. El resto de los epitelios no tienen vascularización. Las funciones de los epitelios ya van a ser variadas, como vemos acá, un efecto de protección, por ejemplo en el caso de la epidermis, de la capa más externa de la piel, absorber a través de distintas especializaciones que vamos a ver a continuación, es una barrera, ¿cierto?, entre medio interno y externo, puede transportar sustancias, secreción de ciertas moléculas, por ejemplo los epitelios glandulares, también función sensorial. Por lo tanto, estos epitelios ya van a tener distintas funciones, muy variadas entre ellas. Vamos a ver que, como vemos acá, tengo un esquema de un epitelio en donde sus células, si ustedes se fijan, volvemos a corroborar que están una al lado de la otra, muy juntitas. Y estas células que están formando este epitelio van a estar separadas del tejido que viene a continuación, que es el tejido conectivo, con una membrana basal. Y esa membrana basal tiene distintos componentes, una lámina basal, una lámina reticular, ¿ya? Pero que va a estar, lo importante es que esta membrana basal está separando a mi epitelio del tejido conectivo que viene a continuación. Cuando veo mi epitelio de revestimiento, me voy a dar cuenta que existe una polaridad en las células. Tengo entonces una zona apical, ¿ya?, que está libre.
Tengo una zona basal en las células que va a estar unida a la membrana basal y se unen entonces a través de medios de unión que van a corresponder a hemidesmosomas. Y posteriormente, ¿cierto?, voy a tener una polaridad lateral. Las células van a estar unidas a otra a través de distintos medios de unión en sus lados laterales. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pasar a cómo reconocer y cómo clasificar los epitelios de revestimiento. ¿Qué criterios vamos a utilizar? Son bastante simples, son la morfología de la célula, el número de capas que este epitelio de revestimiento va a poseer y las especializaciones que tengan en la superficie apical de las células. La morfología da cuenta de la forma de la célula que va a quedar en la superficie. Y en este caso tengo tres formas celulares. Una que voy a llamar plana, o antiguamente en los textos llamado escamoso. Otro tipo de célula que llamo cúbico y otro tipo de célula que voy a denominar o clasificar como cilíndrica. Cuando me refiero a una célula plana, hago referencia a que la célula es más ancha que alta y su núcleo es plano. Hablo de una célula cúbica cuando el alto y el ancho son iguales. El núcleo en este caso es redondo y se ubica en el centro de la célula. Y una célula la clasificaré como cilíndrica cuando el alto es más grande que el ancho. La forma del núcleo de estas células es ovalada y el núcleo se ubica en el tercio inferior de esta célula. Eso con respecto a la morfología. Pasando al segundo criterio, vamos a ver que el segundo criterio se refiere al número de capas. Y el número de capas entonces me va a determinar cómo yo apellido a este epitelio. Entonces voy a hablar de un epitelio de revestimiento simple cuando este epitelio esté formado solo por una capa de células. Voy a llamar, en el caso contrario, a este epitelio de revestimiento estratificado cuando tenga dos o más capas celulares. Pero hay dos estadios que son especiales. Hay un estadio que llamo entonces, como vemos acá, pseudoestratificado. Si ustedes van entonces al significado de la palabra, pseudo es parecido a tener estratos o capas. Cuando un epitelio de revestimiento lo voy a considerar pseudoestratificado, cuando los núcleos de estas células están a distinta altura, pero todas las células se apoyan en la membrana basal y solo algunas de ellas llegan a la superficie. ¿Ya? Y el último tipo de epitelio, que también lo puedo clasificar con el número de capas, es un epitelio especial que va a estar solo en las vías urinarias. Ya ese epitelio lo voy a llamar epitelio de revestimiento transicional, también llamado polimorfo porque cambia de forma. ¿Ya? Y el último criterio para poder clasificar a estos epitelios de revestimiento corresponden a las especializaciones que yo encuentre en la superficie apical de las células. Y vamos a ver que existen unas especializaciones que llamo microvellosidades, otras especializaciones que llamo estereocilios y otra especialización que denomino cilios. También existe la presencia de otras estructuras que vamos a reconocer a continuación. Una de ellas es la cornificación o queratinización y otra especialización es la presencia de un tipo celular característico y especial que corresponden a lo que vamos a llamar células caliciformes. Su nombre deriva entonces de la palabra cáliz o copa, porque es la forma que tienen estas células.
Por lo tanto, a medida que vamos pasando a las siguientes diapositivas, vamos a poder llegar a clasificar un epitelio de revestimiento correctamente, fijándonos en la morfología de la célula que está en la superficie, el número de capas que presenta este epitelio de revestimiento y se presenta o no presenta especializaciones en la superficie apical de las células. Si nos fijamos en estos esquemas, estamos revisando, por lo tanto, epitelios de revestimiento. En este esquema, en la parte superior izquierda, lo que está acá de color rosado va a corresponder al epitelio. Lo mismo acá, en la imagen inferior de la derecha, corresponde al epitelio de revestimiento. Si nos fijamos, hay una línea negra que va a estar separando a lo que está representado de color rojo de lo que está representado con color celeste. Si ustedes ya se fijaron, habíamos hablado que los epitelios se apoyan sobre una estructura que llamo membrana basal. Entonces aquí la línea negra está representando a la membrana basal. ¿Y lo separaba de qué? De otro tejido, ¿cierto? Y ese tejido que está en este caso representado de color celeste es el tejido conectivo. Y recuerden que los epitelios, a excepción de uno, que es la estría vascular, no tienen vasos sanguíneos. Y en este tejido conectivo los vasos sanguíneos van a estar representados por estos círculos, ¿ya? Entonces, presencia de vasos sanguíneos en el tejido conectivo, no en el epitelio. Si vemos acá y usamos los criterios que vimos en la diapositiva anterior, ¿qué podríamos decir? Si nos fijamos en el primer criterio, que es la forma de la célula, y dijimos que es la célula que está en la superficie, nos vamos a dar cuenta que la forma, si yo miro cada una de estas células, implica que su ancho es igual al alto, que tiene un núcleo redondo y ese núcleo redondo está al centro. Por lo tanto, de acuerdo a esas características, el epitelio de revestimiento que estoy observando acá es un epitelio de revestimiento cúbico. ¿Cuántas capas tiene? Fíjense, solo una capa de células cúbicas, por lo tanto, epitelio de revestimiento cúbico simple, ¿ya? Y no tiene especializaciones. Sobre la región apical de estas células cúbicas no hay nada. Por lo tanto, mi diagnóstico llega hasta ahí, epitelio de revestimiento cúbico simple. Pero si vamos acá a este caso, cambia el diagnóstico. Si nos fijamos, esa es mi membrana basal y todas estas células están formando parte de mi epitelio de revestimiento. Si nos vamos al primer criterio, que es la clasificación de este epitelio de revestimiento por la forma de la célula, nos vamos a dar cuenta que la célula que está en la superficie es esta. Y por lo tanto voy a describir que esta célula es más ancha que alta y su núcleo es alargadito, es plano. Por lo tanto, el tipo de célula será, ¿cómo será? Plana, cúbica o cilíndrica. Es una célula plana. Al segundo criterio, número de capas. Nos fijamos entonces que tiene varias capas, ¿ya? 1, 2, 3, por lo menos 4, 5 y por lo menos acá la última es la sexta capa. Por lo tanto tiene varias capas y la única células que se van a apoyar acá en la membrana basal son estas que tienen este aspecto cilíndrico. Por lo tanto, con ese criterio diría que mi epitelio es un epitelio de revestimiento plano, ya por la forma de la célula, y estratificado, tiene varias capas, ¿sí? Acá no presenta ninguna especialización y en este caso se tiene que decir que no presenta especialización. Por lo tanto, a este epitelio de revestimiento lo vamos a llamar epitelio de revestimiento plano, estratificado, no queratinizado, ¿ya? Entonces, cuando veo estos epitelios de este tipo, plano estratificado, tengo que decir si presenta o no esa especialización, que es la queratina o cornificación. En este caso no lo presenta y lo tengo que decir que no lo presenta. Por lo tanto, ojo, el
diagnóstico, la clasificación histológica de este tejido es epitelio de revestimiento plano, estratificado, no queratinizado, o es lo mismo decir no cornificado, de acuerdo al texto que ustedes consulten. Decíamos que algunas de las células entonces que están formando el epitelio y que llegan a la superficie tienen especializaciones. Una de esas especializaciones es lo que vamos a conocer como microvellosidades. Y si ustedes se fijan, el largo de esas microvellosidades es muy pequeño, de 1 a 3 micrones, ya muy chiquitito. Por lo tanto, la única forma de ver esas microvellosidades es ver, si ustedes se fijan acá donde va pasando el mouse, una línea más morada en la superficie apical de estas células cilíndricas. ¿Ya? Entonces, como veo las microvellosidades en esta tinción de metoxilina eosina al microscopio óptico como una línea más oscura, ¿ya? Ahí, más moradita sobre las células. Si nos vamos acá, nuevamente estoy viendo, fíjense, núcleos a la misma altura, núcleos ovalados, células altas, más altas que anchas, cilíndrico. Y estoy viendo que en la región apical de estas células, si se dan cuenta por donde va pasando el cursor, tiene un color más oscuro. Esa es la forma de visualizar las microvellosidades. ¿Cuál es la función de esas microvellosidades? Lo que hacen entonces es aumentar la absorción. Otro tipo de especialización que puedo encontrar en el borde apical de las células es lo que se conoce como estereocilios. Y los estereocilios son mucho más grandes que las microvellosidades, fíjense, miden alrededor de 120 micrómetros. Esos estereocilios son microvellosidades largas, ¿ya? ¿Dónde los podríamos encontrar? Los podríamos encontrar entonces algunas zonas, específicamente como dice ahí, su distribución es limitada, en el aparato reproductor masculino. Ejemplo, lo que estoy viendo acá, lo que corresponde al epidídimo, donde se van a alojar los espermatozoides. Si nos fijamos, ese es mi epitelio de revestimiento. Ya los núcleos están ahí, una sola capa. Y veo que sobre la superficie apical de estas células cilíndricas encuentro estos pelitos. Esas estructuras son entonces estereocilios. ¿Ya? Ahí, estereocilios. Y el otro tipo de especialización va a corresponder a los cilios. Los cilios entonces miden alrededor entre 5 a 10 micrómetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a poder y dónde los voy a poder observar? Entonces, generalmente en el aparato respiratorio, ¿ya? También en la tubuterina, como dice ahí, o en el epitelio olfatorio. Estos cilios son móviles, ¿ya? Y fíjense que sí los puedo ver como unidades sobre estas células que están formando este epitelio de revestimiento, ¿ya? Por lo tanto, ahí están los cilios, ahí se ven. Algunas anomalías en el desarrollo que estén implicados algunos de estos, ¿no es cierto?, especializaciones de las células en el caso de los cilios, ¿ya? Existe una anomalía del desarrollo que se conoce con el nombre de discinesia ciliar primaria, es decir, los cilios no tienen movimiento. Cuando veamos embriología, vamos a ver que para que ocurra la formación del embrión de 3 capas, células necesitan ingresar por esta zona que se llama línea primitiva, ¿ya? En esta parte limitante de la línea va a existir un nodo que recibe el mismo nombre, nodo primitivo, y vamos a ver la presencia de cilios. Y esos cilios lo que hacen, ¿cierto?, es moverse y diferenciar lo que va a ser el lado derecho del lado izquierdo de este individuo que se está desarrollando. Por lo tanto, si esos cilios no se mueven, lo que ocurre es, ¿cierto?, lo que vamos a llamar lo que
se conoce como situs inversus. Si ustedes se fijan, si yo comparo un individuo normal con lo que reconozco como situs inversus, los órganos van a estar al lado contrario, ¿ya? De lo que es lo normal. Si acá el corazón, su ápice está apuntando hacia el lado izquierdo, fíjense en el situs inversus hacia la derecha. Si lo normal acá el hígado se desarrolla hacia el lado derecho, en el situs inversus se desarrolla hacia el lado izquierdo. Y así sucesivamente también con la parte de los intestinos, etc. Por lo tanto, si ustedes se fijan, acá hace referencia a este individuo que, ¿no es cierto?, no nació, ¿cierto?, a un mortinato, la presencia de este situs inversus. Puede que no sea completo y puede, por ejemplo, que solo un órgano esté hacia el lado incorrecto. Y eso se llamaría entonces lo que corresponde, por ejemplo, a la dextrocardia, el corazón hacia la derecha. Es compatible con la vida mientras no sea, ¿no es cierto?, que venga acompañado con otras patologías o con otras anomalías, ¿cierto? Es compatible con la vida e incluso puede ser hallazgo cuando se realiza alguna radiografía, algún TAC, etc. Pasamos entonces ahora a clasificar a los epitelios de revestimiento, en este caso simples. Recuerden que simple quiere decir que este epitelio está formado por solo una capa de células, ¿ya? Entonces vamos a ver acá que existen epitelios de revestimiento, en este caso planos. Forma de la célula plano, simple, que está formado solo por una capa. Esto se da generalmente ya en los vasos sanguíneos y se da entonces en los órganos que necesitan tener una pared delgada para que exista difusión de nutrientes. Esto es un vaso sanguíneo, todo eso, ¿ya? Y voy a ver que mi epitelio es esta primera línea de células. Si ustedes se fijan, la forma de la célula, por la forma del núcleo, también lo puedo reconocer, es una célula plana. Y como está formado solo por una capa de células, es un epitelio de revestimiento plano simple. En el caso de este epitelio de revestimiento plano simple, que está en los vasos sanguíneos, recibe un nombre propio. Y es lo que conocemos con el nombre de endotelio. Entonces, cuando ustedes lean o alguien les hable de un endotelio, ustedes deben reconocer que es el epitelio de revestimiento plano simple de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos, donde además podemos encontrar un epitelio de revestimiento plano simple en los alvéolos de los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso, en las estructuras, en los epitelios que revistan a la cavidad pleural y parietal, o en otras estructuras que vamos a ir viendo a lo largo del curso, como riñón. También vamos a ver que los epitelios de revestimiento simples pueden ser cúbicos, donde la célula, como habíamos visto, tiene el mismo ancho que alto, ¿cierto? Los núcleos son redondos y se ubican en la parte central de la célula. ¿Dónde podemos ver este epitelio de revestimiento cúbico simple? Por ejemplo, en conductos de glándulas, en los conductos excretores, el epitelio que recubre el ovario es un epitelio cúbico simple, o también presente en túbulos renales. Fíjense ahí, este es mi epitelio de revestimiento. ¿Cuántas capas tiene? Solo una. La forma de la célula, cada una de estas células es una célula cúbica. Por ejemplo, vamos a decir que estas estructuras redondas que veo acá corresponden a un epitelio de revestimiento cúbico simple. Otro tipo de epitelio que acá es parte de un túbulo renal, si ustedes se fijan, ahí están las células que están formando ese epitelio. Acá el lumen por donde pasa alguna sustancia. Y fíjense, ahí de color azul hay una tinción especial que me permite entonces ver la membrana basal, ¿ya? Entonces, este epitelio, como está formado por una sola capa de células, es un epitelio de revestimiento simple y la forma de la célula es cúbica. Epitelio de revestimiento cúbico simple. Si vemos los simples, la otra forma de la célula que puedo encontrar son células cilíndricas, ¿ya? Y si se fijan, entonces acá veo que existe solo una capa de células y la morfología de las células más alta que ancha. Los núcleos son ovalados y se encuentran
en el tercio inferior, ¿ya? Entonces fíjense, estoy viendo ahí epitelio cilíndrico y puede o no, como ustedes ven ahí, que tengan algunas especializaciones. Por ejemplo, microvellosidades, vamos a ver que existen en el intestino delgado, en la vesícula biliar, o presencia de cilios, preferentemente cuando veíamos en el aparato respiratorio, en la tuba, ¿no es cierto?, uterina, también en el útero. Fíjense ahí, estoy viendo un epitelio de revestimiento, esto es estómago, células, los núcleos uno al lado del otro, y las células son cilíndricas, sin especialización. Por lo tanto, ese epitelio que estoy observando ahí es un epitelio de revestimiento cilíndrico simple. Y fíjense acá, estoy viendo nuevamente ahora otra zona donde existe un epitelio de revestimiento. Eso es mi epitelio de revestimiento, eso también es mi epitelio de revestimiento, lo mismo acá. Lo que está al centro, como dice ahí, tejido conectivo. Por lo tanto, mi epitelio de revestimiento va desde acá hasta acá. Por lo tanto, fíjense, la forma de la célula será plana, cúbica o cilíndrica. Cilíndrica, ¿cierto? Más alto que ancho. Lo que estoy viendo ahí son los núcleos ovalados ubicados en el tercio inferior. ¿Y cuántas capas de célula? Los núcleos a una misma altura, por lo tanto solo una. Epitelio de revestimiento cilíndrico simple. Pero si ustedes se fijan, en el borde apical de estas células veo un borde rosadito, más oscuro. Y habíamos dicho entonces que ese borde rosado oscuro corresponden a microvellosidades. Por lo tanto, si hay, tengo que decir que existe. Por lo tanto, presencia de microvellosidades. Y si se fijan, hay unas células acá, redonditas, que no se tiñen, que tienen forma de copa o cáliz. Esas células reciben el nombre de células caliciformes. Por lo tanto, también si las veo, tengo que nombrarlas en mi diagnóstico. Por lo tanto, si hacemos el ejercicio ahora completo de diagnosticar el epitelio de revestimiento que estoy viendo acá, es un epitelio de revestimiento cilíndrico, simple, con microvellosidades y células caliciformes. ¿Dónde lo puedo encontrar? Este es el epitelio típico del intestino delgado, de la vesícula biliar, ¿ya? Vamos a ver ahora aquellos casos especiales, y habíamos dicho que son pseudoestratificados, y decíamos que son pseudos porque parece que tuvieran distintas capas, pero al final es solo una, ya que, como les dije anteriormente, todas las células se apoyan en la membrana basal, pero solo algunas llegan a la superficie. Y si nos fijamos en este esquema, aquí tengo mi epitelio de revestimiento. La línea negra, ¿qué será? La membrana basal, y lo que está de color celeste, el tejido conectivo. Por lo tanto, si nos fijamos acá, estoy viendo que todas las células que están formando este epitelio de revestimiento se apoyan en la membrana basal, pero solo algunas llegan a la superficie, y son las células cilíndricas. El resto no alcanza a llegar a la superficie. Y puede, ¿no es cierto?, que tengan especializaciones. Y lo que estoy viendo acá, como estas células representadas de color amarillo, son las células caliciformes. Entonces, vamos a ver que este epitelio, ¿cierto?, es un epitelio de revestimiento cilíndrico, ¿no es cierto?, simple. O sea, pseudoestratificado porque no todas las células llegan a la superficie, y veo entonces núcleos a distinta altura.